Bueno, listo, ya son las 5:05 de la tarde en Argentina o las 20:08 p.m. hora universal. Iniciamos entonces, los dejo Bárbaro. con Laura Delisi de Elevar Consultores para que inicie su cuarto ya, ¿no? Cuarto, sí. Consultorio virtual, cómo establecer trazabilidad metrológica a la cantidad de materia. Y la idea es que Bien. se generen al menos semanalmente. Eso tenemos planificado para el año que viene. Por lo menos queremos instalar el viernes de consultorio, así que en lo posible tratar de que todos los viernes, al menos por esta hora, tengamos una actividad como esta. Así que están invitados también a escribirnos, a indicarnos los temas que les interesan que tratemos. Y la idea es que no solamente estemos nosotros, o sea, la idea es que esté, bueno, por ahora Laura, yo eventualmente me puedo sumar, no creo que mucho, y Paula también, posiblemente, y ustedes, el resto de la gente, están invitados a proponerse como ponentes para un tema en particular, un tema que les guste, un tema que manejen bien, para que la gente le haga consultas y dejemos algo interesante para nuestra comunidad de laboratorios. Así que bueno, ahora sí, los dejo con Laura. Bueno, muchas gracias, Sergio. Bueno, y muchas gracias a todos por conectarse, por compartir este espacio. Y bueno, vamos a comenzar con este consultorio virtual, con este tema de cómo establecer la trazabilidad metrológica en la cantidad de materia. Bueno, se recopilaron las preguntas que ustedes enviaron y en esta ocasión cambiamos la dinámica y en vez de responder pregunta por pregunta, tomamos todas esas preguntas y armamos una presentación en donde vamos a ir detallando y contando el esquema, digamos, para poder establecer la trazabilidad metrológica a la cantidad de materia que se necesita en el laboratorio y así ir contestando con toda la información que se va presentando las preguntas que ustedes necesitaban responder, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar hablando un poquito de la trazabilidad y de los conceptos, ¿sí? Bueno, ¿cómo se define la trazabilidad? Me olvidé de decirles que todo esto está basado en lo que es la Braquem, así que si ustedes necesitan alguna información extra, pueden consultarlo o pueden pedirnos a nosotros la Braquem y se las compartimos, ¿sí? Bueno, la trazabilidad metrológica se define como la propiedad de un resultado de medición mediante la cual el resultado puede relacionarse con una referencia a través de una cadena ininterrumpida documentada de calibraciones, donde cada una de las cuales contribuye a la incertidumbre de medición, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que el resultado que nosotros informemos está contribuido por las incertidumbres de medición de esa cadena de trazabilidad a la cual nos llevó el resultado, ¿sí? La definición establece a la trazabilidad como una propiedad del resultado, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? De los valores que se obtienen a partir de esa medición. Cuando nos dice que un resultado es trazable a un laboratorio dado, es una descripción abreviada de trazable a un valor de referencia mantenido por ese laboratorio. Vieron que muchas veces ustedes compran algún material de referencia o algún estándar y dice, por ejemplo, trazable al NIST. Bueno, en realidad no es trazable al NIST, es trazable, como nos dice acá, al valor de referencia que mantiene el NIST para poder generar ese estándar o ese material de referencia. Lo interesante es, por eso se los traje como comentario, del ILAC, en donde nos hace mención a esta forma de expresar esa trazabilidad en lo que son los estándares y los materiales de referencia. Vamos a leerla a ver qué nos dice. La trazabilidad metrológica requiere una cadena ininterrumpida de calibraciones a las referencias establecidas, todas con incertidumbres establecidas. La persistente idea errónea de que la trazabilidad metrológica puede estar vinculada a una organización en particular, por ejemplo, trazable a un instituto de metrología específico, como les comentaba recién, fomenta la confusión continua con respecto a su naturaleza. La trazabilidad metrológica se refiere a valores de cantidad de referencia de estándares de medición y resultados de medición, no a la organización que los proporciona, ¿sí? Entonces aquí deja claro ILAC que lo que es la trazabilidad es al valor que ese organismo, ¿sí?, metrológico mantiene por trazabilidad directa, ¿sí?, con patrones, por estándares primarios, por métodos primarios, ¿sí?, pero no al organismo como tal. Por otro lado, cuando nos dice que un resultado es trazable al sí, vieron que muchas veces también, en vez de decir trazable al NIST, por ejemplo, nos dice trazable al sí. ¿Qué significa eso? Bueno, es una descripción abreviada de trazable a valores de referencia obtenidos por realizaciones acordadas de unidades al sí. Por ejemplo, cuando un resultado
está en unidades de miligramos por litro, ¿sí? La trazabilidad sí se va a dar con la metalización de lo que es el kilogramo para el miligramo y del metro para el litro como conversión, ¿sí? Y ahora vamos a ver el esquema internacional metrológico, ¿sí? ¿Qué sucede? Para poder lograr, ¿se acuerdan que la definición de trazabilidad nos hablaba de una cadena ininterrumpida de comparaciones? Bueno, para poder nosotros lograr esa cadena ininterrumpida de comparaciones, necesitamos generar o establecer lo que es un esquema internacional metrológico. Ese esquema internacional metrológico va a comenzar con el Sistema Internacional de Unidades, ¿sí? Vamos a buscar aquí. En donde, bueno, va a estar representado por el BIPM, ¿sí? ¿Qué pasa? Este Sistema Internacional de Unidades, representado por el BIPM, está soportado por lo que son los institutos metrológicos, los laboratorios de ensayo y calibración, los organismos de normalización y las organizaciones regionales de acreditación. Ahora vamos a ir viendo cada una de ellas y qué rol cumplen en este esquema metrológico. ¿Qué sucede? Bueno, para que todos estos organismos, ¿sí?, cumplan sus condiciones para poder de una manera generar este esquema internacional metrológico, se necesita mantener tratados, convenciones, acuerdos, comparaciones y demostraciones continuas de la competencia de todas estas organizaciones que van a estar en función de este esquema haciendo la trazabilidad metrológica. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que para poder asegurar la uniformidad de los tratados y las convenciones, los acuerdos, estas demostraciones de competencia, se formaron organizaciones internacionales de metrología por región, ¿sí? Se necesitó poder organizar el mundo, ¿sí?, a nivel metrológico para poder generar una trazabilidad metrológica y por lo tanto generar un esquema metrológico. En América, ¿sí?, está representado por lo que es el Sistema Interamericano de Metrología, ¿sí?, lo que es el SIM. Ahora bien, ¿sí?, el SIM es uno de los tantos organizaciones internacionales de metrología en el mundo, ¿sí? Veamos que en diferentes partes del mundo cada una tiene sus organizaciones internacionales de metrología por región, ¿sí? A su vez, el SIM en América lo que va a hacer es estar formado por regiones, ¿sí? Y va a tener sistemas, organismos agrupados por regiones. Así se forma lo que es el Suramed, el Andimed, CAIMED, CARIMED y NORAMED, ¿sí? ¿Qué sucede ahora? Cada una de estas regiones, ¿sí?, que vimos recién, volvemos un poquito para atrás, cada una de estas regiones en América va a tener, ¿sí?, institutos metrológicos nacionales que la van a formar, ¿sí? Por ejemplo, volviendo de vuelta, lo que es en el Suramed podemos tener lo que es el INTI en Argentina, lo que es el INMETRO en Brasil, ¿sí?, el LATU en Uruguay, ¿sí? Estos son institutos metrológicos nacionales, ¿sí? Y son laboratorios nacionales de referencia, que son los responsables de establecer y conservar los patrones y materiales de referencia certificados nacionales, ¿sí? Y son considerados laboratorios primarios. En cada uno de esos laboratorios nacionales de referencia hay patrones nacionales de temperatura, de masa, ¿sí? Y van de esa manera teniendo lo que son todos los materiales de referencia certificados nacionales. Y se consideran, como dice aquí, como recién dijimos, laboratorios primarios. Ahora bien, ¿qué pasa? A través del acuerdo de mutuo reconocimiento, estos laboratorios, ¿sí?, que forman parte de las regiones, llevan comparaciones entre ellos de maneras internacionales para establecer el grado de equivalencia entre los patrones de cada región. Volvemos un poquito para atrás, ¿y qué pasa? Entonces, por ejemplo, en lo que es el Suramed, lo que se hacen es generar acuerdos de mutuo reconocimiento y de esa manera poder comparar lo que son los patrones. Por ejemplo, el INTI en Argentina, el patrón de lo que es INMETRO en Brasil, el LATU en Uruguay. Entonces, entre ellos hacen comparaciones de lo que es el acuerdo de mutuo reconocimiento y comparan sus patrones, ¿sí? Cada una de estas regiones va a hacer este tipo de comparaciones y de esa manera luego se van a ir generando una cadena y un esquema de comparaciones general que va a terminar haciendo que a nivel mundial haya un esquema internacional metrológico, ¿sí? Ahora bien, si seguimos con esta cadena de trazabilidad, para que sean reconocidos en este esquema, los laboratorios de calibración y de ensayo deben estar acreditados, ¿sí? El último eslabón en esta cadena son los laboratorios de ensayo y calibración, los laboratorios de rutina, ¿sí?, donde todos nosotros trabajamos o hemos trabajado. O la mayoría de nosotros hemos trabajado o trabajamos. La acreditación que se necesita, ¿sí?, es un proceso por el cual una entidad reconoce
que el laboratorio tiene lo que es una gestión de calidad sólida, que es técnicamente competente y que es capaz de generar resultados técnicamente válidos, ¿sí? ¿Qué pasa? Estas actividades son desarrolladas por las entidades de acreditación, así que en cada país tienen su propia entidad de acreditación. Generalmente las normas que más acreditan son la ISO 17025 para laboratorios de ensayo y calibración y lo que es la ISO 15189 para lo que es ensayos que son laboratorios clínicos. ¿Qué pasa? Cumpliendo con estas normativas, ¿sí? Tanto la ISO 17025 como la ISO 15189, los resultados de los ensayos y las calibraciones o de los laboratorios clínicos son mejores aceptados entre países y son reconocidos por el acuerdo de mutuo reconocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si un cliente, ¿sí? Tiene un ensayo, necesita hacer un ensayo para una muestra, porque necesita exportar, ¿sí? Y envía esa muestra a ser analizada a un laboratorio que está acreditado, por el acuerdo de mutuo reconocimiento, cuando llega esa exportación, digamos, esos productos a destino, si tienen en los informes el sello de acreditación, generalmente no se vuelve a repetir el ensayo, ¿sí? Por ejemplo, si hay un contaminante o se necesita determinar si hay un contaminante en un alimento y se envía para poder determinar si hay un contaminante a un laboratorio acreditado, y tenemos el resultado, nos dio perfecto y exportamos. Cuando llega a destino ese producto, ese alimento, no vuelve a ser analizado para poder saber si tiene el contaminante. Porque ya teniendo en el informe de que tiene el sello de un organismo de acreditación, mediante lo que es el acuerdo de mutuo reconocimiento, se entiende de que ese informe respalda lo que es la trazabilidad y que ese alimento es válido, ¿sí? Por eso nos dice aquí que lo que hace es estar mejores aceptados, ¿sí? Los ensayos en lo que son los países y por este reconocimiento. Ahora bien, nos dice que una de las principales instituciones de vigilancia y cooperación que tiene una gran participación a nivel mundial es lo que es el ILAC, ¿sí? La Cooperación Internacional de la Acreditación de Laboratorios. Está formada por varias entidades de acreditación de laboratorios que operan a través del mundo, ¿sí? Vamos a ver aquí el ILAC, donde tiene bajo su ala a los organismos de acreditación de los diferentes países. Y acá hay algunos ejemplos de organismos de acreditación de algunos países. El ILAC, ¿sí? Se inicia en 1977, ¿sí? Como una institución de cooperación. Recién en el año 1996 fue reconocido por lo que es, en el 96 se genera como una institución de cooperación. Recién en el 2005 fue reconocida por el BIPM para poder asegurar y generar lo que es una incorporación en el esquema internacional metrológico, ¿sí? El ILAC lo que va a hacer es desarrollar y armonizar las prácticas de acreditación de los laboratorios y de los organismos de inspección, ¿sí? Por lo tanto, cualquier organismo de acreditación debería trabajar con las mismas maneras, de las mismas funciones, bajo los mismos procedimientos, ¿sí? Y desarrollar actividades de cooperación internacional para facilitar el comercio, como hablamos recién, por ejemplo, en este tema de exportación. Promoviendo que los organismos de acreditación trabajen de forma armónica, ¿sí? Entonces, yo necesitaría una acreditación y llamo, por ejemplo, a lo que es el OA en Argentina. Ese organismo de acreditación argentina debería trabajar en las mismas condiciones, por ejemplo, que el ENAC en España, ¿sí? Ahora vamos a ver lo que es, cómo se relaciona, ¿sí? Todo esto que hemos charlado en este esquema internacional metrológico. ¿Qué tenemos aquí? Todo comienza con lo que es el Sistema Internacional de Unidades, ¿sí? Que va a estar representado por el BIPM, que es el núcleo de todo este esquema. Bien, siguiendo tenemos la Conferencia General de Pesas y Medidas que dirige al BIPM. Le continúa lo que es el Comité Internacional de Pesas y Medidas que supervisa al BIPM. Por lo tanto, estos tres primeros pasos en el esquema internacional son los que van a desembocar directamente en lo que es el BIPM. Ahora, ¿qué pasa en el BIPM? Aquí comienza a generarse toda la red de trazabilidad. El BIPM lo que hace primero es reconocer al ILAC y está conformado por entidades de acreditación, ¿sí? El BIPM reconoce al ILAC y el ILAC está formado por estas entidades de acreditación, ¿sí? ¿Qué nos dice también? Bueno, que el BIPM se relaciona con lo que es el Comité Consultivo de la Cantidad de Materia, ¿sí? Que es el que nos va a asegurar la trazabilidad metrológica a la cantidad de materia, mediante lo que es
el Comité Internacional de Pesas y Medidas y los comités y los grupos de trabajo. Esas SQM se relacionan, ¿sí?, con los laboratorios de ensayo mediante la utilización de los materiales de referencia certificados. Y por otro lado, lo que es el BIPM, como dijimos hoy, está soportado por los laboratorios primarios, que son los laboratorios metrológicos, ¿sí?, los laboratorios nacionales de metrología. Seguimos, ¿y qué nos dicen? Estos laboratorios primarios, ¿sí?, los institutos nacionales metrológicos, calibran los patrones que utilizan los laboratorios secundarios de calibración, o sea, los laboratorios que realizan calibraciones, a los instrumentos que luego utilizan los laboratorios de ensayo o de calibración. ¿Sí? ¿Qué nos sigue? Bueno, que las entidades de acreditación, lo que van a hacer, todos esos organismos de acreditación que trabajan bajo la ley DILAC, lo que van a hacer es acreditar tanto laboratorios de ensayo y laboratorios de calibración. A su vez, estas entidades de acreditación también pueden acreditar laboratorios de los institutos nacionales metrológicos, ¿sí? ¿Qué nos dicen? Bueno, que los organismos metrológicos regionales están conformados, ¿sí?, por estos laboratorios primarios mediante lo que es el acuerdo de mutuo reconocimiento, y así disemina lo que es la trazabilidad, por eso estas flechitas, a lo que es los laboratorios de ensayo y los laboratorios de calibración, ¿sí? Así es como se va generando toda esta red de esquema metrológico para poder asegurar la trazabilidad metrológica, ¿sí? Pero también necesitamos generar una ruta metrológica especial para poder generar lo que es la trazabilidad a lo que es la cantidad de materia. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, nos dice que para relacionar el resultado de las mediciones del laboratorio con las unidades de la cantidad de sustancia o de materia, que es el mol, y obtener trazabilidad metrológica es necesario seguir, como decíamos recién, una ruta metrológica. Aquí vamos a ir despacito viendo esta ruta metrológica y ¿qué nos dice? Que la cadena de trazabilidad relaciona el resultado de la medición de una muestra de rutina con el punto de lo que es la referencia del sistema internacional, ¿sí? Con esta primera parte, con la parte superior de lo que es el esquema, mediante una secuencia de calibraciones que vamos a ir viendo que se va diseminando. Las incertidumbres presentes en todos los procedimientos y calibradores se propagan hasta lo que es el resultado final, ¿sí? O sea, que en cada uno de estos pasos vamos a tener una incertidumbre, ¿sí?, propia, que luego se va a repercutir en lo que es el resultado final, ¿sí? Nos dice que el camino comienza con lo que son los institutos metrológicos nacionales, ¿sí?, que son los laboratorios de mediciones primarios, ¿sí?, que nos permiten determinar un valor de cantidad de referencia directa a la definición de las unidades de medición y constantes fundamentales. Se relacionan directamente con lo que es el Sistema Internacional de Unidades. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de poder medir con métodos primarios. Estos métodos primarios, por ejemplo, como vemos acá, tenemos volumetría, gravimetría y lo que es la espectrometría de masas por dilución isotópica. ¿Qué pasa? En estos laboratorios lo que se van a generar son estándares de medición primarios, ¿sí? Seguimos. ¿Y qué nos dice? Bueno, que la ruta continúa con los laboratorios de calibración, ¿sí? Ahora estamos aquí, los cuales utilizan esos estándares producidos por institutos nacionales metrológicos, ¿sí?, para calibrar los procedimientos de medición de referencia con el fin de desarrollar sus materiales de referencia secundarios. Ahora estamos aquí. Entonces, calibran sus equipos y sus mediciones y sus procedimientos con estos estándares primarios y así generan estándares secundarios. Seguimos un poquito más. Estos estándares de medición secundarios, ¿sí?, son utilizados ahora por los laboratorios productores de materiales de referencia certificados en la calibración de procedimientos de medición, ¿sí?, y de esa manera generar lo que son materiales de referencia certificados. Ahora vamos a la última parte, ¿sí? La ruta termina con los laboratorios de campo, ¿sí?, los laboratorios en los que nosotros generalmente trabajamos, en donde ¿qué nos dice? Que estos materiales de referencia certificados, ¿sí?, se utilizan para calibrar los procedimientos de medición y generar muestras control para luego
hacer trazabilidad a lo que es el resultado de la medición. También lo que tenemos que tener en cuenta es que se pueden utilizar estos materiales de referencia certificados no solamente para poder asignar trazabilidad a lo que son muestras de rutina, como nos dice aquí, a las muestras luego de control de laboratorio, sino también se pueden utilizar como tales para lo que es la calibración de los equipos, ¿sí? Así, de esta manera, generamos lo que es la ruta metrológica. ¿Qué vemos en esta ruta metrológica, donde se va diseminando lo que es la trazabilidad? Bueno, nos dice que el laboratorio de campo debe garantizar la trazabilidad metrológica de los pasos que se muestran debajo de esta línea de puntos, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Cómo vamos a hacer para poder asegurar esa trazabilidad? Bueno, mediante lo que es el uso de materiales de referencia, lo que es la comparación estadística con los materiales de referencia, la validación de los métodos, la calibración de los equipos, los controles de calidad interno, controles de calidad externo y lo que es la mantención y generación de competencias en lo que es el personal, ¿sí? Las flechas a la izquierda nos dice que nos ilustra la dirección de la calidad de la cadena de trazabilidad, ¿sí? O sea, la cadena de trazabilidad comienza a aumentar hacia arriba. Pero lo que hace es bajar la jerarquía de la calibración. ¿Por qué? Porque estos laboratorios de lo que es la línea punteada hacia arriba trabajan, como habíamos visto hoy, con lo que son métodos primarios, ¿sí? Nosotros en los laboratorios de rutina de campo generalmente no tenemos la posibilidad de trabajar con métodos primarios, ¿sí? Por lo que conlleva, digamos, este tipo de métodos, y trabajamos con métodos que aumentan un poco lo que es la incertidumbre y lo que hacen es generar un valor un poco más, no tan representativo como lo hacen estos tipos de laboratorios que están punteados de la línea para arriba, ¿sí? Por eso es que la jerarquía comienza a bajar desde lo que es el laboratorio de referencia de los institutos meteorológicos nacionales. Por otro lado, nos dice que la flecha de la derecha indica que la incertidumbre aumenta desde la referencia meteorológica hasta el resultado de medición. O sea, aumenta de aquí hacia abajo. Esto es exactamente por lo mismo. Si al nosotros trabajar con instrumentos, equipamientos que no están referidos a lo que son métodos primarios, la incertidumbre va a aumentar. Bien. Ahora vamos a pasar a lo que es la trazabilidad en el laboratorio, ¿sí? Nos dice que necesitamos elementos claves para poder establecer lo que es trazabilidad en nuestro laboratorio, ¿sí? Y aquí vemos una serie de 6 puntos en donde que nos dice que primero tenemos que especificar el mensurando y la incertidumbre que se requiere. Necesitamos una elección de un procedimiento adecuado para poder llevar adelante esa medición, esa especificación de mensurando la medición luego de lo que es en la rutina el ensayo. Necesitamos luego, nos dice aquí, demostrar mediante una validación que se calcule las condiciones de la medición, incluyen todos los parámetros de influencia. Ahora vamos a ver luego qué es cada una de estos. Tenemos también que generar una identificación de la importancia relativa de cada parámetro de influencia, la elección y aplicación adecuada de los estándares de medición y lo que es la estimación de la incertidumbre. Todo esto tiene que estar soportado, como nos dice aquí, por medidas de control de calidad, ¿sí? De nada nos sirve si nosotros desarrollamos una validación o compramos un montón de materiales de referencia, pero no podemos asegurar lo que es un control de calidad interno en la rutina, ¿sí? No hacemos controles de calidad externos y no tenemos, como nos dice aquí, la cualificación del personal para poder generar competencia. Se nos va a caer esa trazabilidad más allá de que nosotros trabajemos con lo que es materiales de referencia certificados o lo que tengamos los mejores equipamientos. Si necesitamos también soportar ese esquema meteorológico y asegurar la trazabilidad meteorológica con otras medidas, como nos dice aquí, ¿sí? Bueno, el primer paso era la especificación del mensurando y la incertidumbre requerida. ¿Qué tenemos que tener en cuenta aquí? Bueno, que nos dice que antes de realizar la medición, la cantidad debe estar claramente definida, teniendo en cuenta el propósito para el cual se requiere el resultado experimental, ¿sí? Esa cantidad requerida es lo que definimos como mensurando, ¿sí? A su vez, vamos a tener dentro de lo que es la definición de mensurando, una definición incluida que es la de analito, ¿sí? Que es el componente representado en el nombre de una cantidad medible. Vamos a ver un ejemplo. Nos dice cantidad de concentración de sustancia de glucosa en plasma. Toda esa oración es lo que vamos a definir como mensurando. Lo que es la glucosa, vamos a definirla como el analito, ¿sí? Porque es lo que vamos a cuantificar.
El segundo paso nos hablaba de la elección de un procedimiento adecuado, ¿sí? Bueno, una vez que nosotros tenemos conocido y establecido lo que es el mensurando, ¿sí? Se selecciona un procedimiento de medición o se puede desarrollar de manera específica. ¿Qué significa esto? Bueno, uno va a desarrollar, uno dice, bueno, necesito medir, como decía recién ahí, glucosa en plasma. Bueno, perfecto. Yo voy a buscar en la bibliografía un método de referencia que me mida tal cual como lo voy a desarrollar luego en el laboratorio, lo que es glucosa en plasma, o voy a desarrollar en el laboratorio un método para poder medir glucosa en plasma, ¿sí? Entonces, de esa manera o selecciono un procedimiento de medición o desarrollo una manera específica de poder medirlo, ¿sí? Ahí vamos a estar jugando con lo que es, de luego, el desarrollo de una validación o una de verificación. Nos dice que la elección del procedimiento tiene que incluir una serie de factores, como son los que son los requerimientos del cliente, ¿sí? Los costos y la disponibilidad de recursos, tanto de equipamiento como de personal. Tenemos también que tener en cuenta que este procedimiento, en el cual luego uno se va a basar para poder asegurar esa trazabilidad meteorológica, porque ese procedimiento luego va a describir tal cual como yo voy a desarrollar el ensayo y de esa manera asegurar que ese resultado es correcto, ¿sí? Por eso ese procedimiento tiene que especificar lo que son los cálculos necesarios para llegar a un resultado que sea trazable, los controles requeridos, ¿sí? Tanto lo que son los controles de calidad internos, más que nada, una ecuación o la serie de ecuaciones para calcular el resultado de medición, ¿sí? No necesariamente tiene que estar solamente en el procedimiento lo que es el cálculo final para desarrollar lo que es el resultado, sino que puede haber otros cálculos que son necesarios, por ejemplo, por correcciones o para poder generar la curva de calibrado. Todos los cálculos que ustedes consideren necesarios para poder luego asegurar lo que es la trazabilidad, ¿sí? Deben estar detallados en lo que es en el procedimiento. Y la lista de condiciones que deben tenerse en cuenta, los tiempos, temperaturas, concentraciones de los reactivos, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos esos factores van a influir luego en desarrollar correctamente el ensayo y que se haga realmente una trazabilidad meteorológica correcta. ¿Qué pasa? Nos dice ahora el tercer paso, demostración mediante validación, que el cálculo de las condiciones de medición incluyen todos los parámetros de influencia. Bien. Hablamos hoy de las magnitudes identificadas en la ecuación de medición, son todas las magnitudes de influencia relevantes a la hora de establecer trazabilidad y que son las que luego vamos a tener que estar teniendo en cuenta porque están sujetas a lo que es la validación o la verificación. Aquí vemos un ejemplo, ¿sí? En donde, ¿qué pasa? Yo tengo lo que es la ecuación identificada, ¿sí? Por ejemplo, para el porcentaje de calcio. ¿Qué pasa? Voy a ver de que aquí tengo varias magnitudes que voy a determinar que son de influencia. Por ejemplo, los gramos de muestra, ¿sí? Por lo tanto, yo voy a tener que tener especial cuidado en lo que es la pesada. Por lo tanto, voy a tener que tener calibrada lo que es la balanza. Después están hablando de lo que es un volumen, ¿sí? Entonces voy a tener que tener cuidado con los volúmenes tomados. Va a ser otra magnitud de influencia sobre el resultado final y por lo tanto voy a tener que tener verificados lo que son el material volumétrico o calibrado lo que son, por ejemplo, micropipetas o el material que se necesite. ¿Sí? La normalidad también puede ser una magnitud de influencia y puede estar requerida, o sea, controlándola mediante lo que es el uso de materiales de referencia, ¿sí? Así que vamos a ir estableciendo cada una de las magnitudes de influencia en lo que es el ensayo que nosotros vayamos a desarrollar. Tenemos que tener en cuenta que muchas veces vamos a encontrarnos con una fórmula matemática para poder calcular ese resultado, en donde no vamos a tener todas las magnitudes de influencia representadas que nos van luego a influenciar, volvemos a repetir la palabra, en el resultado. Por ejemplo, yo acá solamente estoy nombrando lo que es los gramos de muestra, ¿sí? Entonces voy a tener que tener cuidado y especial atención en lo que es la balanza. Pero quizás yo esa muestra luego la tengo que calcinar, la tengo que digerir, tiene un proceso de tratamiento. Ese proceso de tratamiento que no figura, ¿sí?, en lo que es el cálculo matemático, quizás sea crítico a la hora del resultado final, porque necesito degradar la muestra correctamente para poder obtener un correcto resultado. Entonces ese equipamiento, si ese paso en el proceso, también va a ser una magnitud de influencia de manera implícita y que también va a tener que tener cuidado para poder generar una calibración o una verificación, ¿sí? Y de esa manera controlarla porque me va a influenciar de una manera indirecta en lo que es el resultado. Luego me habla de la identificación de las diferentes magnitudes de influencia, ¿sí? Como vimos recién, a partir de la fórmula. ¿Y qué pasa? Aquí lo que voy a hacer es decidir el grado de control o calibración adecuado, ¿sí?
¿Por qué? Porque ahí voy a empezar a decir, bueno, por ejemplo, si tengo que procesar una muestra, voy a empezar a ver qué pasos dentro de ese proceso son los que me van a generar luego, más allá de los establecidos, como vimos en la fórmula, una magnitud de influencia, directa o indirectamente. Y voy a ver el grado de control. Bueno, no sé, por ejemplo, la balanza. La balanza necesita una calibración, perfecto. Entonces es un control, un grado de control crítico. La mufla necesita quizás una caracterización cada 5 años. Entonces, bueno, tiene un grado de control que no es tan crítico, pero necesita ser controlado, ¿sí? El material volumétrico puede hacer una verificación quizás cada 2 años. Entonces, bueno, de esa manera voy a ir jugando y estableciendo, ¿sí?, para cada una de esas magnitudes de influencia el grado de control, ¿sí?, o de calibración que se necesite, ¿sí? La calibración, una verificación, un testeo rutinario, y que tenemos que tener en cuenta que no siempre es necesario establecer una calibración específica para cada magnitud, ¿sí? Puede ser que haya algún tipo de instrumento, de equipamiento o de situación en el proceso que no requiera de lo que es una calibración o un control de una manera específica. Seguimos y nos dice que la importancia de las diferentes magnitudes de influencia está determinada por su efecto cuantitativo en los resultados de las mediciones, ¿sí? Como veníamos charlando recién, ¿sí? Si esto no lo controlo, si los equipos no los controlo, si la temperatura no la controlo, ¿sí?, si el proceso de degradación de la muestra no está controlado, luego me va a influenciar en lo que es el resultado final, en la parte de medición y de cuantificación de ese resultado final. Que para decidir si es necesario medir un efecto o incluirlo como que sea influyente en la trazabilidad, es suficiente considerar si el peor de los casos que razonablemente pueda ocurrir daría lugar a un error significativo en la medición, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo puedo decir, por ejemplo, tengo que secar una droga para poder realizar un ensayo, ¿sí? Y la droga la tengo que secar, me dice, a más de 100 grados. Bueno, bárbaro. Esa estufa, quizás yo necesite calibrarla, ni quizás verificarla, porque me dice a más de 100 grados. No me interesa si yo en el display de la estufa le coloco 100 grados y la balanza, la estufa me mide 130, a mí no me influye, ¿sí? Entonces, en ese caso, por ejemplo, sería una magnitud de influencia que no necesitaría un control, ¿sí? Ahora bien, si en lo que es una degradación de una muestra, para poder luego ser medida, me dice que tengo que calcinarla a 550 grados, ¿sí? Y me dice más o menos 50 grados, en lo que es el método de ensayo, esa magnitud de influencia ya me está indicando que la temperatura correcta para la calcinación y para poder medir el ensayo y tener un resultado correcto es a 550 más o menos 50 grados. Por lo tanto, esa magnitud de influencia, ¿sí?, ahí sí necesita un control porque realmente va a tener un efecto significativo en lo que es el resultado, ¿sí? Luego nos hablaba de la elección y la aplicación de patrones de medida apropiados, ¿sí? Nos dice que para asegurarse de que todos los valores utilizados en la ecuación de medición son trazables a referencias apropiadas, todos los que nosotros declaramos dentro de las magnitudes de referencia. Si dijimos, por ejemplo, la balanza la tengo que calibrar, perfecto, entonces necesito tener pesas calibradas. Lo que es la mufla, necesito verificarla, bueno, tengo que tener los termopares para poder realizarlo, esos termopares tienen que estar calibrados, ¿sí? Bueno, el termómetro tiene que estar calibrado. Entonces, tengo que tener, ¿sí?, lo que son las referencias apropiadas para poder hacer trazabilidad. Hay que establecer una calibración del equipo que mide o controla los valores fijos, ¿sí? Y asegurar la calibración y control de todas las referencias utilizadas en la medición. Entonces, tengo que tener en cuenta de poder asegurar continuamente, ¿sí?, de que esos equipos, o esas que me van a generar magnitudes de influencia, van a poder ser controlar, calibrar, verificar de una manera continua y segura. Y luego todo esto va a estar soportado, ¿sí?, con una evaluación de la incertidumbre, así que va a ser muy importante y necesaria que se calcule o que se estime para poder soportar los valores que están calculados. ¿Qué es importante asegurar dentro de lo que es la trazabilidad? Bueno, es importante asegurar trazabilidad metrológica en las mediciones físicas realizadas durante el desarrollo de los análisis. Es importante asegurar trazabilidad en lo que es la confirmación de la identidad del analito, en las calibraciones con materiales de referencia certificados, con las calibraciones con otros materiales de referencia, ¿sí?, y en lo que es el desarrollo, la validación y la verificación del método, ¿sí? Vamos a ir viendo cada uno de ellos para poder ver en dónde y cómo la vamos a establecer esta trazabilidad. Nos habla de lo que son, en primer lugar, las mediciones físicas realizadas durante el análisis.
Dice que para la calibración adecuada del equipo de mediciones físicas debe elegirse patrones de medida apropiados y con las siguientes características, ¿sí? Una incertidumbre suficientemente pequeña para el propósito previsto y los valores trazables hasta las referencias pertinentes, ¿sí? Cuando el equipo sea calibrado por terceras partes y el laboratorio no mantenga un patrón de calibración, el proveedor de la calibración deberá proporcionar un certificado de calibración que incluya los valores de incertidumbre. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, cuando uno tiene un UV visible, ¿sí? Y lo que hace es una verificación, ¿sí? Con lo que son filtros de hormio y filtros grises, ¿sí? Esos filtros, si yo la verificación la voy a hacer en el laboratorio y yo tengo esos filtros, bueno, perfecto, me voy a realizar el esquema para realizar esa verificación, quizás anual, de lo que es internamente con lo que son las observancias, ¿sí? Con los filtros grises y de olmio. Pero esos filtros deben estar calibrados, ¿sí? Si yo no voy a poder realizar una calibración en los filtros, bueno, debe venir un servicio técnico o lo que es los laboratorios, ¿sí? De calibración con sus filtros calibrados, ¿sí? Esos filtros calibrados los van a estar calibrados por lo que son institutos meteorológicos, ¿sí? Cuando venga lo que es un laboratorio de calibración a calibrarme, en ese caso, o verificarme, depende de la actividad que yo elija, para el UV visible, ¿sí? Me van a tener que emitir un certificado, ¿sí? De calibración, en ese caso, con lo que son los valores de incertidumbre, ¿sí? Si yo lo realizo en la rutina, bueno, voy a hacer lo que es una verificación de que cumple con los valores que están declarados en el certificado de la calibración de sus filtros grises y de olmio, ¿sí? Segundo paso nos decía también la confirmación de la identidad del analito, ¿sí? Mediante lo que es una muestra auténtica y lo que son datos de referencia. El tercer ítem nos hablaba de la calibración con materiales de referencia certificados, ¿sí? ¿Y cuál es la importancia y lo interesante del uso de los materiales de referencia certificados? Es la trazabilidad demostrable frente a patrones nacionales e internacionales y que tiene una declaración de valor de incertidumbre. Este ítem 3 es el más utilizado en los laboratorios para poder asegurar lo que es la trazabilidad metrológica, ¿sí? Vamos a ver ahora dos ejemplos que les traje aquí porque me parecen súper interesantes y muy representativos de cómo determinar esta trazabilidad metrológica mediante el uso de los materiales de referencia o materiales de referencia certificados. Vamos a ver este esquema en donde nos habla, en primer lugar, ¿sí? De dos laboratorios, el A y el B. Se llevan a cabo mediciones sobre el mismo tipo de muestras, ¿sí? Aquí tenemos el tipo de muestras, son iguales para los dos laboratorios. Cada uno calibra su equipamiento usando estándares de medición con una concentración nominal conocida, ¿sí? Aquí tenemos este material de referencia para el laboratorio A, que tiene una concentración nominal conocida, y este material de referencia del laboratorio B, que tiene su propia concentración conocida, ¿sí? Cada uno de estos laboratorios va a calcular los resultados de la medición, ¿sí? A partir de una ecuación que incluye los valores de este material de referencia, ¿sí? ¿Qué va a pasar? El valor calculado que uno va a informar, ¿sí? Puede siempre declararse trazable al valor de referencia, ¿sí? En el caso de I1, aquí el primer laboratorio va a ser trazable a este material de referencia X1. Y lo que es el resultado I2 del laboratorio 2 va a ser trazable a lo que es el material de referencia X2, ¿sí? No van a poder compararse entre ellos los resultados, ¿sí? Porque vienen de lo que son materiales de referencia distintos. Ahora bien, ¿qué pasa si uno le suma un paso más, ¿sí? En donde tenemos nuevamente los dos laboratorios A y B, ¿sí? Y cada uno lo que hace es medir sus resultados a partir de un material de referencia, independiente de cada uno. Pero ¿qué pasa? Estos materiales de referencia, ¿sí? Tienen asignado su valor a partir de lo que es el mismo material de referencia certificado, ¿sí? Entonces, aquí sí lo que puedo establecer es una comparación entre los resultados de estos dos laboratorios, ¿sí? De esta manera es una manera muy práctica de poder asegurar lo que es la trazabilidad metrológica en los laboratorios químicos, ¿sí? Utilizando siempre materiales de referencia certificados o materiales de referencia, la trazabilidad metrológica está asegurada, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a utilizar esta como una de las medidas más prácticas y más económicas de poder, en lo posible, de poder establecer lo que es la trazabilidad metrológica, ¿sí?
También nos hablaba de lo que era la calibración con otros materiales, ¿sí? Que son, por ejemplo, los materiales puros, que no son muy utilizados por el costo que tienen, ¿sí? Y no son muy fáciles de adquirir y de poder representar en el laboratorio. Y otros materiales de referencia, como son, por ejemplo, las soluciones multielementos de calibración o lo que son las aleaciones. El quinto ítem nos habla del desarrollo, validación y verificación del método. Es necesario, ¿sí? Independientemente de cómo uno realice lo que es la trazabilidad metrológica, como decíamos recién, por materiales puros, materiales de referencia certificados, es necesario realizar una verificación o una validación para poder asegurar que todos esos requisitos establecidos, tanto en el método de referencia que yo elegí o el método de referencia que desarrollé en el laboratorio, son correctos, ¿sí? Esa es la única manera de asegurar que todos esos componentes tienen una trazabilidad metrológica. Hasta aquí hemos llegado, ¿sí? Con toda esta información para que ustedes puedan, de una manera práctica, poder aplicar lo que es la trazabilidad metrológica a lo que es la cantidad de materias mediante el uso de materiales de referencia, ¿sí? Vean que hay muchas alternativas, el uso de materiales de referencia es una de las más prácticas, de las más quizás disponibles y económicas comparadas con otras, pero siempre tengan en cuenta poder establecer, como vimos recién, las magnitudes de influencia, ¿sí? Para poder ver en qué puntos del proceso analítico ustedes necesitan controlar y asegurar una trazabilidad metrológica, ¿sí? Porque a veces uno, en el afán, ¿sí?, de querer establecer una trazabilidad metrológica, comienza a calibrar y a verificar un montón de equipamientos que luego se da cuenta que el costo es imposible de mantener y que son innecesarios, ¿sí? O al revés, uno dice, bueno, esto no considero que tenga mucha influencia y luego frente quizás a una acreditación o una auditoría nos encontramos frente a un incumplimiento porque no lo vimos en necesario, ¿sí? Entonces, bueno, en conjunto, trabajando en el laboratorio, ustedes pueden establecer en estos procesos lo que son esas magnitudes de influencia, ¿sí? Bien, quedo disponible por si necesitan alguna pregunta, quieren hacer algún comentario. Sergio, Paula. Bien, Laura, muy claro tus conceptos. Bueno, muchas gracias. Por ahora no veo consultas aquí en el chat. Estoy rastreando ahí, no veo consultas. No sé si alguien desea colocar alguna consulta, preguntar algo, etcétera. Si no, vamos dando por terminado y bueno, recuerden que esta charla va a estar para los que llegaron tarde y si alguien necesita luego reconsultar va a estar disponible. Les vamos a enviar a más tardar el día el lunes un correo electrónico con el enlace para descargar este vídeo y después la posibilidad de generar nuevas consultas, ¿sí? Bárbaro. Bueno, quedo disponible si alguien tiene alguna consulta y si no, como bien decís vos, Sergio, las seguimos contestando por el foro, quizás uno después vea el video y comiencen a surgir dudas y quiera consultar algo. Perfecto. Recordanos, Laura, cuál es el próximo consultorio. Sí, el próximo consultorio es el viernes que viene, también a las 5 de la tarde, y vamos a estar hablando de lo que son los sistemas documentales, ¿sí?, en lo que es el laboratorio, ¿sí?, cómo aplicarlo en el sistema de gestión de calidad. A veces uno tiene documentos y no sabe cómo administrarlos, cómo controlarlos, cómo gestionarlos, qué información colocarle, cómo distribuirlos, ¿sí? Entonces, bueno, ustedes siéntanse en la libertad de poder preguntarnos dentro de lo que son sus sistemas de gestión de calidad este tipo de dudas o de desarrollos para luego generar preguntas y encontrarnos para poder crecer y responderlas, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, licenciada Laura, gracias, estuvo excelente su presentación, muchas gracias, sí la escuchamos. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Con mucho gusto, gracias por invitarme. No, por favor. Bien. Vamos a bajar aquí. Un segundito. Bueno, voy a dejar de presentar. Bien. Bueno, Sergio, no sé si hay algo más para comentar. No hay consultas adicionales, así que me parece que ya sería tiempo de concluir con el consultorio de hoy.
Bárbaro, bárbaro. Bueno. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, gente, por vuestra compañía. Y bueno, los invitamos al próximo consultorio que ya nos mencionó Laura, se va a referir a la gestión documental en un sistema de gestión. Ya vamos a ir publicando e informándoles, así que estén atentos. Generalmente siempre es los días viernes a las 5 de la tarde, salvo 5 de la tarde Argentina, 8 de la tarde hora universal. Así que, bueno, estén pendientes de la información, visiten nuestras redes sociales o suscríbanse a nuestra página en metroquímica.net para recibir la información. Así que muchísimas gracias a todos, que pasen un excelente fin de semana y nos vemos pronto. Bárbaro. Bueno, muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias, Paula, por sumarte. Y bueno, nos encontramos en los próximos consultorios. Bueno, muchas gracias, Laura. Feliz tarde, gracias. Hasta luego. Chao. Muchas gracias, Paula. Bueno, muchas gracias, Luz.